Bienvenidos todos a nuestro simposio de la teología de la última generación. Y oro para que haya sido bendecido por los mensajes que hemos estado escuchando. Vamos a continuar en este momento con el tema concerniente a la naturaleza del pecado. He titulado este mensaje Definiendo la tendencia y la victoria. Solo quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que están mirando en línea. Sé que usualmente estás aquí en medio del COVID, las cosas son bien diferentes, pero realmente apreciamos a todos y cada uno de ustedes que están viendo en línea y compartan con otros. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, definiendo la tendencia y la victoria, me gustaría tener una oración. Inclina la cabeza conmigo. Padre que estás en el cielo, oro para que mientras estudiamos tu palabra, en este momento ilumines nuestras mentes con tu espíritu, perdones nuestros pecados y nos lleve más cerca de tu corazón, más cerca de Jesús. Esto es lo que oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La primera sección de lo que vamos a hablar al considerar este tema, definiendo la tendencia y la victoria, abarcando la naturaleza del pecado, es la muerte y el pecado. Cuando se mira el tema de la salvación y cómo ocurre en la vida de uno, es fundamental entender primero la definición que se da en la palabra de Dios en lo que respecta al pecado en sí. Como entendamos la naturaleza del pecado determina nuestra comprensión de la soteriología, o como lo llamaríamos, el estudio de la salvación. Nuestro entendimiento sobre si nacemos pecadores o no depende de nuestra comprensión de la definición de pecado. También nos ayudará a comprender si estamos condenados por la naturaleza pecaminosa que todos poseemos o si nuestra condenación está conectada únicamente a nuestras elecciones. El primer texto al que iremos para que podamos obtener una comprensión precisa sobre este tema es Ezequiel 18:20. Generalmente se usa Ezequiel 18:20 para ayudarnos a obtener una mayor comprensión en lo que respecta a lo que sucede cuando morimos. Pero hoy lo veremos a la luz del tema de la naturaleza del pecado en sí mismo. La Biblia dice allí, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Note que el texto dice que el alma o individuo que peca morirá. Entendemos que esta muerte es una referencia a la muerte o pérdida eterna. Es sinónimo de lo que aparece en Juan 3:16. Los hijos no son culpados por los pecados de sus padres, ni viceversa. Sin embargo, algunos pueden mirar ese texto y recordar un segmento del segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 25 y declara allí con respecto a la prohibición de adorar imágenes esculpidas. Lo siguiente: no te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, atento a esto, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mientras que el texto parece indicar que Dios visita, o contextualmente juzga, a los hijos por los pecados de sus antepasados, es exactamente lo contrario. La comprensión de la historia de los israelitas y de los cananeos nos da la respuesta. Lo que Dios está realmente buscando retratar en esta sección del segundo mandamiento no es que se juzgue a las presentes generaciones por los pecados de las generaciones pasadas, sino que juzga a las generaciones presentes en relación con los pecados de sus antepasados, porque ellos, la generación actual, continúan cometiendo o practicando esos mismos pecados. Fue porque durante un periodo de 400 años, los descendientes cananeos perpetuaron las abominaciones de las generaciones anteriores, Dios los juzgó, y su periodo de gracia y arrepentimiento terminó. Si esta es la verdadera lectura de Éxodo 25, entonces encaja perfectamente con Ezequiel 18, versículo 20. En otras palabras, el alma
En el caso de Éxodo 20:5, el israelita que elige cometer los mismos pecados de las generaciones anteriores será juzgado no porque su padre lo haya hecho, sino porque él o ella, esa alma, cometió ese mismo pecado en su vida. Esto debe entenderse con el término tendencias heredadas para pecar, se traspasan, y las tendencias cultivadas para pecar. Cada generación dentro de su generación cultivó el pecado en sus propias vidas. Veremos esto a medida que leemos. La misma idea se repite en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Allí se lee, porque por un hombre, estamos hablando de Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Note la razón que mencionamos en nuestro previo panel de discusión. Porque todos han pecado. ¿Pensarías que el versículo había terminado al decir que la muerte a todos los hombres, porque Adán pecó? Pero el texto apunta a la poderosa realidad de que hombres y mujeres pueden experimentar la paga del pecado, que es la muerte eterna, porque ellos mismos eligen pecar. Por lo tanto, no somos juzgados ni condenados porque Adán pecó, sino porque elegimos seguir el ejemplo de Adán. El pensamiento poderoso es que todo lo demás en Romanos 5, desde el verso 12 en adelante, debe leerse a través del lente del versículo 12. Por ejemplo, lo que dice en el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Algunos podrían decir, ¿ves? Los textos muestran que la muerte reinó sobre todos los hombres, debido a la transgresión de Adán. Al principio se ve así. Es por eso que el verso 12 es importante. Dos cosas se revelan en este versículo. 1. La muerte a la que se refiere aquí no es la muerte temporal de esta vida, sino la muerte eterna en sí. Sabemos que esto porque la muerte del verso 17 se contrasta con la vida que reinaremos con Jesucristo. Esta vida se menciona al final del verso 17. En Apocalipsis 5:10 se refiere a esta vida eterna cuando dice: y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Observe que el texto dice que reinaremos en la tierra. La idea que se comunica es que el tiempo en que los santos reinarán en la tierra está aún en el futuro. Sabemos que este futuro está después del milenio. Cuando Jesús declara que los mansos heredarán la tierra, Mateo 5:5, en segundo lugar, si leemos el verso 17 a través de la lente del verso 12, lo que realmente dice el verso 17 es que por la ofensa de un hombre, Adán, la muerte reinó porque todos después de Adán, si lo estamos leyendo en el contexto del verso 12, eligieron seguir los pasos de Adán. Eligieron seguir su ejemplo. Otra cosa también es que si la vida que se menciona en el final del verso 17 es la vida eterna, amigos, sabemos que la vida eterna no se transmite simplemente, ¿ok? Cuando hablamos de la vida eterna, la vida no solo pasa de una generación a la siguiente. La vida eterna se da como un regalo y el individuo que lo recibe debe primero elegir recibirla. Por lo tanto, la última parte del verso 17 dice: con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por lo tanto, la recepción de la vida eterna o la muerte eterna se basa en la elección de lo uno o lo otro.
El versículo 18 es otro versículo que se usa comúnmente para propagar la idea, que el juicio cae sobre todos debido a la transgresión de Adán. El versículo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Observen que en la Biblia King James las palabras juicio vino y regalo gratis están en cursiva, lo que significa que se agregaron, no están en el original. Cuando se lee el versículo sin estas frases, conecta y concuerda fácilmente con el contexto en el que estamos leyendo el verso 18. El verso 18 se leería así: por tanto, como por la transgresión de uno sobre todos los hombres para condenación, de la misma manera por la justicia de uno sobre todos los hombres para la justificación de vida. Así que lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que vimos en el versículo 12 y 17. La ofensa de uno, Adán, resultó en la condenación de todos. ¿Por qué? El verso 12 nos dice, porque todos hemos pecado. ¿Ok? Todos los hombres eligen seguir el ejemplo de Adán. Por lo tanto, les llega la condenación, no por el pecado de Adán, sino por el propio. Sus propios pecados, amigos, les traen condenación. Algunos mirarán la última parte del verso 18, por la justicia de la vida de Jesucristo todos son justificados. Probablemente algunos de ustedes han oído esta enseñanza. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Pero ya leímos quiénes son esos todos. Son los que reciben la justificación o justicia que lleva a la vida. Específicamente en el verso 17 dice que muchos más son los que reciben, 1, la abundancia de la gracia y 2, el don de la justicia. Y reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Por lo tanto, ¿quiénes son todos los condenados? Particularmente son los que eligen el pecado y siguen el ejemplo de Adán. ¿Quiénes son todos los que están justificados para vivir? Nada menos que aquellos que eligieron recibir la justicia de Cristo, lo que resulta en vida eterna. Sin duda que al recibir la justicia de Jesús, recibimos también el poder de seguir su ejemplo. ¿Ok? Por tanto, por este análisis contextual, entendemos lo que significa el verso 19 cuando dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que hemos visto no tiene nada que ver con ser pecador por nacimiento. El texto no dice eso. La antítesis también es cierta. Nadie es hecho, y ya lo sabemos que nadie es hecho justo por nacimiento. Muchos fueron hechos pecadores, de acuerdo con el versículo 12-17, por elección. Y muchos fueron hechos justos por la misma cosa, elección. Incluso el nuevo nacimiento viene de la condición de recibir a Cristo en el corazón. Tanto la elección de pecar como la elección de recibir la justicia del Hijo de Dios es nuestra. Ellen White lo pone de esta manera. En Señales de los Tiempos, 27 de junio de 1900, dice, los seres humanos, escuchen esto amigos, los seres humanos han degenerado. Uno tras otro han caído bajo la maldición. Porque el pecado ha entrado en el mundo y la muerte por el pecado. Aquí está. Podemos elegir el camino de Dios y vivir. Podemos elegir nuestro propio camino y sabemos, se refiere a un saber experiencial. La idea que se presenta aquí es saber por experiencia, como Adán, que el pecado ha entrado en el mundo y la muerte por el pecado. En otras palabras, Dios no quiere que tengamos ese tipo de experiencia interna. Quiere llevarnos lejos del pecado.
Hay ciertas cosas que Dios nunca tuvo la intención de que la humanidad tuviera un conocimiento íntimo. Amigos, es lo mismo hoy. A veces hablo con mi familia, dicen, ¿por qué Eva tuvo que participar de esa fruta? ¿Por qué tenía que hacer eso y luego Adán? Porque amaba a su esposa más de lo que amaba a Dios. Luego siguen y siguen. Y amigos, a pesar de que dicen esto, en cierto grado culpan a Adán y a Eva por donde estamos hoy, siempre digo que estamos haciendo las mismas elecciones hoy. Tenemos la oportunidad de hacer una elección diferente de la que dejó el mundo tal como lo conocemos hoy. Hoy Dios dice que podemos hacerlo diferente a través de su poder infinito. Hemos visto cómo operan las elecciones en la obra de salvación. Por supuesto, con la ayuda del poder divino. Y también hemos entendido mejor lo referente a pecar. ¿Okay? Pero lo que vamos a ver ahora es el significado, aún más el significado de la elección en este tópico y el rol de la fuerza en lo que se refiere a la tentación. La elección, como hemos visto en el principal componente cuando se habla del tema del pecado, Santiago 1, 14 y 15, también señala esta realidad aún con más fuerza, a la luz de todo lo que hemos cubierto. Dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. La idea que se comunica en estos versículos es que hay una secuencia que ocurre y que lleva al pecado. Todos se enfrentan a la tentación. Cuando el individuo es atraído por su propia lujuria y seducido, sin embargo, observe que esto no se llama pecado. En otras palabras, tentación no es pecado. Este punto se revela más adelante en Hebreos 14:15, cuando se habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Allí aprendemos acerca de nuestro Salvador. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Lo que significa que la tentación no es pecado. Para reforzar la idea, ten en cuenta que cuando se introduce el pecado y se convierte en un factor de acuerdo con Santiago 1:15, es cuando la lujuria interior ha sido concebida, de acuerdo con el versículo. Ahí es cuando el pecado surge. Ahora, comencé a preguntarme qué significa realmente la palabra concebido. La palabra griega usada contextualmente se refiere a la lujuria o deseos negativos o impulsos que un hombre o mujer satisfacen. Lo diré nuevamente, la palabra griega usada contextualmente se refiere a la lujuria, o deseos negativos, o impulsos que un hombre o una mujer satisfacen. En otras palabras, cuando viene una tentación y nos dejamos llevar por la complacencia, la inspiración tiene una palabra para eso, acariciadas, es entonces cuando hemos pecado. Escritos inspirados ratifica aún más esa idea, que veremos en las siguientes declaraciones. Y esta ha sido tomada de A fin de conocerle, página 140. Dice que cuando leo esta declaración, amigos, quiero que piensen en alguno de los mejores personajes de la Biblia que puedan evocar en tu mente. Hombres que cuando los cristianos los miran, los apartan, como si estos hombres estuvieran en otro nivel que no se puede alcanzar. Es inalcanzable. Quiero que pienses en esto. Piensa en estos hombres cuando lea esta descripción. Hombres como José, hombres como Daniel. Dice así, hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás, que molestan incluso al mejor de los hombres. Así que piensan en Daniel, piensa en José, piensa en tu personaje bíblico favorito, que parecen tan impecables. Incluso a estas personas, dice el espíritu de profecía, que Satanás sugirió
y despertó pensamientos y sentimientos opuestos a lo que Dios quería. Pero estas son las buenas noticias. Pero si no son acariciados, si son rechazados como odiosos, el alma no está contaminada con culpa ni es manchada por su influencia. Para que el alma no se contamine con el engaño ni de ninguna otra mancha por su influencia. Otra declaración dice lo siguiente: el pecado de hablar mal comienza por haber acariciado los malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Un pensamiento impuro tolerado, un deseo acariciado, aquí está otra vez la palabra, acariciado, y el alma es contaminada, su integridad comprometida. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 177. Basado en estas dos declaraciones inspiradas, estamos viendo que 1. El despertar de los impulsos pecaminosos no es el pecado. 2. La manifestación de los pensamientos pecaminosos no son pecado en sí mismo. Lo que constituye el pecado es cuando estos pensamientos e impulsos son complacidos o acariciados por la voluntad. Cuando con el libre albedrío que Dios nos ha dado, elegimos ceder a estos impulsos y pensamientos pecaminosos para complacerlos o acariciarlos, es entonces cuando pecamos contra Dios. También es importante notar que incluso la voluntad o la libertad de elegir no se puede forzar. El diablo no puede obligarnos a pecar. Sin embargo, hay momentos en que ciertas declaraciones de Ellen White son utilizadas para comunicar ideas totalmente contrarias a esto. Por ejemplo, las dos siguientes afirmaciones parecen dar la idea de que los hombres nacen pecadores, que el pecado de Adán ha sido heredado por su posteridad. Dice lo siguiente, y esto está tomado desde Señales de los Tiempos, 13 de junio de 1900. La caída de Adán en el jardín del Edén causó que todos pecaran. Pero en el jardín del Getsemaní, Cristo bebió la amarga copa del sufrimiento y muerte, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Otra declaración que parece también dar esa idea se lee así: como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. En Lugares Celestiales, página 146. Sin embargo, recuerde que a la luz de estas declaraciones, de acuerdo con Romanos 5:12 y Ezequiel 18, verso 12, vimos que la razón de esto se debe al hecho de que todos los hombres eligieron seguir el ejemplo de Adán. No solo eso, sino que debemos tomar estas declaraciones inspiradas y unirlas con las muchas otras declaraciones que están relacionadas con este mismo tema. Para que podamos tener una imagen más completa, recuerden una de nuestras presentaciones previas, vimos que las escrituras deben compararse con las escrituras, el testimonio debe compararse con el testimonio, para que tengamos una imagen más amplia de lo que Dios está diciendo a través de la inspiración. Declaraciones como la siguiente, esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 177. La profundidad de esta declaración, amigos, es tan asombrosa que me dejó alucinado. Dice: ningún hombre puede ser forzado a transgredir. Su propio consentimiento debe ser obtenido primero. El alma debe proponer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad triunfe sobre la conciencia. Señales de los Tiempos, 18 de diciembre de 1893. No está en el poder de Satanás forzar a alguien a pecar. Pecado es el acto individual de los pecadores. Antes que el pecado exista en el corazón, el consentimiento de la voluntad debe ser dado. Y tan pronto como se da, el pecado ha triunfado y el infierno se regocija. ¿Pueden imaginarlo eso, amigos? Piensen en esto cuando el pecado viene, cuando la tentación se te presenta. Y esto es algo que también me ha ayudado.
que al entregarse a la transgresión, los ángeles caídos se regocijan cuando caemos. Pero amigos, les digo la verdad, cuando por el poder de nuestro omnipotente Salvador superamos la tentación, el cielo se regocija. Actuemos de tal manera que el regocijo del cielo sea continuo. Dejemos que ese sea nuestro objetivo, amigos. La temperancia, página 16. Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que pueda controlar su voluntad. Él puede hacer esto engañando al hombre para que coopere con él, transgrediendo las leyes de la naturaleza, del comer y beber, lo cual es una transgresión de la ley de Dios. Aunque el pecado era la cosa horrible que había abierto las compuertas de la aflicción sobre el mundo, esta es otra declaración, Él, Cristo, se convertiría en la propiciación. Oh, el amor de Jesús, amigos, que Cristo se convertiría en la propiciación, el sustituto de una raza que tenía voluntad para pecar. Por lo tanto, nadie fue obligado a heredar el pecado o la culpa de Adán por nacimiento. Ningún ser humano se ve obligado a pecar contra Dios, ni siquiera por el enemigo de las almas. Más bien, vemos que somos pecadores por elección. Oh, el amor de Jesús, amigos. Jesús no vino ni murió por un pueblo, por una raza que quería hacer justicia. Él vino y murió por una raza, de acuerdo con la declaración anterior del libro Desde el Corazón, página 253, por una raza que quiere pecar. La compasión de Dios. Desde el Corazón, página 151, lo pone de esta manera. La luz de la vida se ofrece gratuitamente a todos los que quieran ser guiados por los rayos brillantes del sol de justicia. Cristo es el gran remedio para el pecado. Nadie puede abogar a sus circunstancias, su educación o su temperamento como excusa para vivir en rebelión contra Dios. Los pecadores son tales por su propia elección deliberada. Ahora hemos visto esto, estamos mirando la ciencia de la tentación y la transición de la tentación al pecado. Hemos analizado la elección en ese asunto, como la elección está involucrada en ese asunto. Pero amigos, ahora tenemos que definir qué es pecado. ¿Qué es el pecado según la Biblia y la inspiración? A la luz de todo lo que hemos abarcado con respecto al pecado y cómo nos ha afectado, es crucial entonces definir ¿qué es el pecado? La Biblia nos dice claramente la definición de pecado, al decir en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. La idea detrás de la palabra transgresión es desprecio y violación de la ley, iniquidad, maldad. Lo interesante es que al buscar en los voluminosos escritos de la mensajera del Señor, verás que siempre que ella define pecado, ella declara lo siguiente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 951. El pecado es la transgresión de la ley. Esta es la única definición de pecado. El Gran Conflicto, página 493. Nuestra única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Es la transgresión de la ley. Es el resultado de un principio, un pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Nuestro alto llamamiento, página 141. ¿Qué cosa puede hacer que el pecador conozca sus pecados a no ser que conozca qué es el pecado? La única definición de pecado en la palabra de Dios es dada en 1 Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Boletín de la Conferencia General, 2 de marzo, 1897. La única definición de pecado dada en la palabra de Dios es la transgresión de la ley. No es excusable y no tiene defensa ni justificación. Señales de los tiempos, 3 de marzo de 1890.
Esta declaración es tan potente, amigos. Dice, para dejar que Jesús entre en nuestros corazones, debemos dejar de pecar. Esa es una declaración dura. La única definición de pecado que tenemos en la Biblia es que es la transgresión de la ley. A la luz de estas claras definiciones, una definición dada en múltiples ocasiones, en abundantes declaraciones inspiradas, que se nos da en la Biblia y en el espíritu de profecía, algunos podrían preguntarse, ¿qué pasa con Romanos 14:23? Este texto parece dar otra definición de pecado. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Sin embargo, este texto se vuelve más claro cuando se conecta con Hebreos 11:6. Allí la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe en la palabra de Dios, la cual es una expresión de su ley, la que somos incapaces de obedecer y de agradar a Dios. Sin embargo, si falta el ingrediente de la fe en Dios y sus mandamientos, entonces nos falta el único poder disponible para resistir la tentación. Como nos dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por tanto, 1 Juan 3:4 y Romanos 14:23 están diciendo lo mismo. Aunque el pecado es la elección voluntaria de violar la ley o los principios de Dios, ocurre cuando falta el ingrediente de la fe. Del continuo trabajo de ejercitar una fe viva en la palabra de Dios y en sus leyes y principios, este trabajo continuo durará hasta que aparezca el Hijo de Dios en las nubes de gloria. El trabajo continuo de someter el yo por el poder de Dios será un trabajo de por vida. Hechos de los Apóstoles, página 560 al 561, lo pone de esta manera. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, ni un lugar al cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. Este es un error común sobre aquellos que creen en la verdad bíblica de la última generación. Escuchas a muchos decir, ustedes creen, o eres de ese grupo de personas que creen que antes de que venga Jesús, no solo puedes alcanzar un carácter perfecto, además crees que llegarás a un momento en que digas, he llegado. Pero de acuerdo con la declaración que acabamos de leer, amigos, esto no es lo que estamos enseñando. En realidad estamos enseñando que solo el cielo, solo Dios sabrá cuándo este nivel sea alcanzado en nuestras vidas. Seguiremos luchando contra la naturaleza pecaminosa. No seguiremos cediendo a ella, sino que continuaremos luchando contra ella hasta la segunda venida de nuestro Señor. Pero por la gracia de Jesús, como veremos, puede llegar a un punto en nuestra experiencia en el que mientras luchemos contra la carne, no nos rendiremos por la gracia de Dios. Él puede llevarnos a ese punto, amigos. Puedes estar luchando con cosas en tu vida hoy y te preguntas, ¿puede Jesús darme la victoria? Amigos, les aseguro que el que intercede por nosotros puede darnos el poder de vencer. No determines la teología por tu experiencia. Deja que la palabra de Dios defina lo que es posible para ti en Jesús. Nuestra próxima declaración está en Desde el Corazón, página 297. Mientras Satanás lance sus tentaciones contra nosotros, tendremos que librar una y otra vez la batalla para vencernos a nosotros mismos. Pero mediante la obediencia de verdad
santificará el alma. Ahora que hemos definido pecado como una decisión voluntaria, un acto que primero ocurre en el corazón, debemos ver otro factor crucial con respecto al rol que juega el diablo en un esfuerzo por tentarnos a acariciar el pecado. Es decir, el asunto de la naturaleza pecaminosa. Como hemos visto, no heredamos el pecado o culpa de Adán. Pero el pecado de Adán nos dejó una predisposición al pecado. Una inclinación, como lo llama la inspiración, hacia el mal. A esto se refiere la Biblia cuando dice el yo y la carne. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Básicamente está ayudando a Nicodemo a ver la realidad que en el primer nacimiento es cuando los hombres, las mujeres y los niños son propensos a seguir la carne, también conocido como la naturaleza pecaminosa. Probablemente cantaste esa canción muchas veces, propenso a errar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. De ahí la necesidad de nacer de nuevo, porque en el nuevo nacimiento, en lugar de seguir nuestra naturaleza pecaminosa a través del poder del Espíritu, seguimos la naturaleza divina. Dos nacimientos, dos naturalezas diferentes. Una atrayéndonos a la maldad y la otra llevándonos a la rectitud. El libro La Educación lo expresa así. En todo corazón existe no solo un poder intelectual, sino un poder también espiritual. Una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. Pero contra estos principios lucha un poder antagónico. Los resultados de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal se manifiestan en la vida de todo hombre. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal. Una fuerza que solo sin ayuda, no solo se trata de una elección, sino de una elección ayudada por el poder divino, él no podría resistir. Para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal, que es lo más íntimo de su alma, reconoce como única cosa digna, aquí está nuestra esperanza, puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. Cooperar con ese poder es la mayor necesidad del hombre. ¿No debería ser acaso esta cooperación el propósito más elevado de todo esfuerzo educativo? Eso era de la Educación, página 29, párrafo 1. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la realidad de que heredamos algo de Adán debido a su caída. Pero no era su pecado, ni su culpa, sino una naturaleza caída, la predisposición al pecado, que fue adquirida después de la caída del hombre. Ahora, algunos pueden decir, ¿qué pasa con Salmo 51.5 y Salmo 58.3? David declara en Salmo 51.5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Debemos notar que no hay nada en el texto que indica que nació pecador, sino que asumimos que eso es lo que significa. Sin embargo, hemos comparado las escrituras con las escrituras y los testimonios con los testimonios y hemos visto lo contrario. Lo que el texto realmente está señalando es el contexto en el que nació David, que era un ambiente o mundo pecaminoso al que rodeaba a David en lugar de su condición. El Salmo 58.3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Nota que el texto dice, los malvados, y no toda la humanidad. Nota por qué se descarrían. Esto es poderoso. Estas son algunas declaraciones poderosas que nos revelan por qué se extraviaron desde el útero. Review and Herald, 28 de marzo de 1893. Los niños son dejados crecer solos, en lugar de ser enseñados. Se piensa que los pobres pequeñitos no pueden saber ni entender una corrección
a los 10 o 12 meses de edad. Y comienzan a mostrar terquedad desde muy pequeños. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque nacieron pecadores? No, mis amigos. Fue porque los dejaron crecer sin ser enseñados. Por eso es la influencia de los padres es tan crucial en nuestras vidas. Una influencia piadosa de los padres. La conducción del niño, página 289. Tiemblo especialmente por las madres cuando las veo tan ciegas y que sienten tan livianamente la responsabilidad que descansa sobre una madre. Ven a Satanás que está trabajando en el niño, caprichoso aún cuando tenga pocos meses de edad, lleno de ira rencorosa. Satanás parece poseerlos completamente. Hemos visto por qué estas cosas pasan una vez que un niño sale del útero. Es porque Satanás está trabajando para desviar a ese niño. Otra declaración que se usa para apoyar la idea de que la culpa y el pecado involuntarios son heredados por los descendientes de Adán es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. No olviden esa afirmación. Generalmente, los hijos siguen los pasos de sus padres. El ejemplo, ¿cierto? Esto fue tomado de Patriarcas y Profetas, página 306. Pero note dos cosas en la declaración. Pero ellos, hablando de los hijos, no son castigados por la culpa de sus padres, excepto a medida que participen en sus pecados. Así, la idea de que el hijo hereda la culpa del padre, o incluso es castigado, es totalmente rechazada. Segunda idea, es inevitable que los niños sufran las consecuencias de los malos actos de los padres. Nota que los niños sufren las consecuencias de las malas acciones de los padres. Hay una transmisión de las consecuencias del pecado, pero en ninguna parte dice que haya una transmisión del pecado en sí mismos. ¿Ok? En conclusión, a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podemos concluir? 1. Los hombres y las mujeres experimentan la muerte eterna, no por el pecado de Adán, sino porque todos hemos pecado. En otras palabras, elección. Hemos elegido seguir el ejemplo de Adán. Por lo tanto, a menos que elijamos recibir a Jesús, quien es nuestra vida, la única otra opción es ausencia de vida en sí misma, ya que la paga del pecado es muerte eterna. Segundo, tentación no es pecado. Solo cuando uno elige entregarse o acariciar un mal pensamiento o tentación es que se convierte en pecado en el corazón y es finalmente manifestado en la vida. Si se resiste dentro, no se manifestará afuera. En tercer lugar, la única definición de pecado es la transgresión de la ley. Es cuando violamos los principios de Dios que nos convertimos en pecadores. Nacemos con una naturaleza degenerada o pecaminosa, inclinada al mal, pero esto no constituye pecado en sí mismo. No nacemos pecadores, sino que nos convertimos en pecadores mientras cedemos a la atracción de la naturaleza pecaminosa, conocida también en las Escrituras como la carne. La única manera de vencer la naturaleza pecaminosa es ser partícipes de la naturaleza divina. Solo a través del poder de Jesucristo podemos resistir. Participando del poder del Hijo de Dios, podemos seguir el ejemplo de su vida santa, que podemos recordar la siguiente declaración mientras concluimos. Esta declaración es tan sorprendente a Manuscritos Liberados, tomo 9, página 238. Dice lo siguiente. Como vemos la condición de la humanidad hoy, la pregunta que surge en la mente de algunos es, ¿el hombre es por naturaleza total y completamente depravado? ¿Está desesperadamente arruinado? No, no lo está.
El Señor Jesús dejó las cortes reales y, tomando nuestra naturaleza humana, vivió una vida tal como todos pueden vivir en la humanidad. Justicia en carne de pecado. Jesús reveló la vida que el hombre puede vivir, siguiendo su ejemplo. Podemos perfeccionar una vida en este mundo, la cual es un ejemplo de justicia, y vencer como Cristo nos ha dado ejemplo en su vida. Continúa revelando que la humanidad puede conquistar como Él, como el gran modelo conquistó. Amigos, al cerrar hoy, lo que Dios nos está revelando es la realidad de que lo que se manifestó en la vida de Cristo puede manifestarse en tu vida y en la mía. Pero debemos conectar nuestra voluntad con la reserva del poder omnipotente. Y mientras lo hacemos, esto es lo que Cristo en realidad nos dice, que nuestra voluntad unida con la infinita y omnipotente voluntad de Dios se vuelve omnipotente. Amigos, estamos llamados a tener una voluntad indomable, una voluntad que no se puede romper mientras nos rendimos al Hijo de Dios. Que esa pueda ser nuestra oración para que podamos tener ese tipo de carácter. Una voluntad que se rinde completamente, que se vuelve tan poderosa que puede resistir al pecado y a Satanás. Inclina tu cabeza conmigo para concluir. Padre Celestial, hemos abarcado mucho este día y oro para que cada una de estas presentaciones y las que vienen nos den claridad sobre el gran trabajo que deseas hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, haz ese trabajo para que puedas producir un pueblo que pueda vivir una vida tan piadosa que apresurará la segunda venida de Jesús. Oramos que hagas esto en nosotros. Sé que hay algunos que están escuchando justo ahora que pueden sentir que no hay esperanza para ellos. Déjales saber que en ti no solo hay esperanza, sino que hay victoria y hay vida abundante. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.